Avergoncé a mi madrastra en la cena después de que intentara darme una lección sobre mi verdadera madre. Yo vivo con mi padre y mi madrastra. Mi madre falleció cuando tenía 10 años, y sigue siendo un tema delicado para mí. Mi madrastra apareció un par de años después, y aunque somos cordiales, definitivamente no somos cercanas. Siempre ha tenido esa vibra rara, como si intentara competir con mi madre aunque mi madre ya no está. Se pone borde cuando hablo de ella o llevo algo que le pertenecía a mi madre. De todos modos, hace unas noches, cenamos con mi padre, mi madrastra y sus padres. Su madre preguntó por el collar, y yo dije, era de mi madre, me lo regaló antes de morir, lo llevo puesto todos los días. Mi madrastra interrumpió inmediatamente con, bueno, técnicamente, ahora soy tu madre. He hecho más de madre en los últimos 8 años que ella en 10. Juro que toda la mesa se quedó en silencio. Simplemente me reí y dije, si crees que ser madre consiste en intentar borrar a la verdadera, entonces sí, ha sido increíble. Parecía que le habían dado una bofetada. Su madre se quedó sin aliento. Mi padre me dijo que me disculpara, pero me negué. Le dije que estaba harta de que actuara como si mi madre nunca hubiera existido, y que ya no iba a seguirle el juego. Ahora mi madrastra apenas me habla, y mi padre dice que debo ser la más madura porque solo está intentando conectar. Pero para mí, eso no parecía conexión, eso parecía una borradura. Desde esa noche, el ambiente en casa se volvió más denso. No hay gritos, no hay discusiones abiertas, pero cada gesto, cada palabra no dicha pesa como una roca invisible en el aire. Mi padre intenta actuar como si nada hubiese pasado, como si una disculpa forzada pudiera restaurar algo que, francamente, nunca estuvo del todo bien. Mi madrastra pasa junto a mí como si fuera un mueble más. Ya no me hace preguntas forzadas sobre mi día ni insiste en dejarme meriendas sorpresa en mi escritorio, algo que antes parecía hacer para mantener la ilusión de que nos llevábamos bien. Ahora solo hay silencio. Y aunque parte de mí agradece no tener que fingir, otra parte se pregunta cuánto tiempo durará esta guerra de miradas esquivas. Lo que más me desconcierta es mi padre. Siempre fue el equilibrio entre ambas, el puente que intentaba mantener todo unido. Pero desde esa cena, lo siento más lejano. Me observa con una mezcla de tristeza y decepción, como si no entendiera por qué no puedo dejar el pasado atrás. Lo que él no ve es que mi madre no es solo pasado, es parte de quien soy. Cada recuerdo suyo, cada historia que guardo, cada objeto que me dio, son anclas que me mantienen firme. Hace un par de noches, mientras buscaba un libro en el desván, encontré una caja que no había visto antes. Estaba cubierta por una manta vieja y tenía el nombre de mi madre escrito con marcador. El corazón me dio un vuelco. La bajé con cuidado y me encerré en mi cuarto. Dentro había fotos, cartas, un diario, cosas que creí perdidas o que pensé que mi padre había tirado por considerarlas dolorosas. Pasé horas leyendo, viendo, recordando. Había una carta dirigida a mí, la última que escribió antes de morir. Decía que sabía que crecer sin ella sería difícil, pero que esperaba que nunca dejara que su recuerdo se desvaneciera, que me amaba más que a nada. Lloré, no esas lágrimas controladas que se limpian con rapidez, sino un llanto profundo, ese que solo se da cuando el alma necesita vaciarse un poco. Guardé todo con cuidado, pero la caja sigue debajo de mi cama. Saber que está allí me da paz. Y también fuerza. La tensión con mi madrastra no disminuye, pero ahora me siento menos vulnerable. Ya no tengo que defender a mi madre con palabras afiladas. Ella ya se defiende sola a través de esas cartas, de esas memorias. Yo solo tengo que seguir siendo fiel a lo que siento. Ayer, mientras bajaba a desayunar, escuché a mi madrastra hablando con alguien por teléfono. No podía ver con quién, pero su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Decía algo como no sé qué más hacer. Siento que ella me odia por algo que no puedo cambiar. Me quedé quieta en la escalera, escuchando. No importa lo que haga, siempre soy la intrusa. Por primera vez, algo dentro de mí se movió. No era lástima. Era una especie de reconocimiento. Quizá ella también carga con lo suyo. Quizá, en su torpe intento de ocupar un espacio que nunca le pertenecería, solo estaba buscando algo parecido a aceptación. Pero yo no puedo darle lo que no tengo. Esa noche, no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que significa realmente conectar con alguien. No basta con ocupar un rol. No basta con estar presente físicamente. Conectar implica ver al otro, reconocer su historia, su dolor, su identidad. Y yo no me siento vista, ni por mi padre, ni por ella. Y si no soy vista, ¿cómo puedo abrirme? ¿Cómo puedo confiar? A veces me pregunto cómo sería todo si mi madre siguiera viva. No porque crea que todo sería perfecto, sino porque al menos no sentiría que tengo que defender su lugar cada vez que alguien respira demasiado fuerte. Esta historia, la mía, está lejos de cerrarse. Algo se está moviendo, eso lo sé.
pero no sé hacia dónde. Desde aquella noche en que escuché a mi madrastra hablar por teléfono, algo se desacomodó dentro de mí. No porque me sintiera culpable, sino porque por primera vez la vi como algo más que una figura imponente en mi casa. Empecé a notar gestos suyos que antes ignoraba, la forma en que se quedaba mirando por la ventana con los labios fruncidos, o como sus dedos tamborileaban la mesa cuando creía que nadie la observaba. A pesar de eso, no dije nada. Seguimos moviéndonos por la casa como dos imanes con la misma polaridad, cercanas pero imposibles de unir. Mi padre, por su parte, comenzó a dedicarme menos palabras. No se alejó de manera abrupta, pero empezó a sumirse en silencios cada vez más prolongados. Decidí dejar de buscarlo. Si él no quería ver mi dolor, yo tampoco iba a obligarlo a cargarlo. En la escuela, mis amigas notaron el cambio. Andrea, mi compañera más cercana desde primaria, me preguntó varias veces si todo iba bien. Le mentí, como siempre. Le dije que eran solo exámenes, que dormía mal, que estaba estresada. No sabía cómo explicar que mi casa, mi propio espacio, había dejado de ser un refugio. Una tarde, después de clases, decidí ir a la biblioteca pública en lugar de volver directo. No era que necesitara estudiar, solo buscaba un sitio donde pudiera respirar sin la presión de estar fingiendo. Me senté entre los estantes de la sección de historia, rodeada de volúmenes que olían a madera vieja y tinta gastada. Allí, entre el susurro de las hojas, pude soltar el aire contenido. Encontré un libro que hablaba de relaciones familiares tras la pérdida de un ser querido. Lo abrí sin muchas expectativas, pero sus páginas comenzaron a sacudirme. Hablaba del duelo complicado, de la culpa por seguir adelante, del rechazo involuntario a quienes intentan llenar un vacío imposible de tapar. Me sentí vista, no entendida del todo, pero al menos reconocida. Regresé a casa con el libro escondido entre mis cosas. Esa noche, mientras todos dormían, leí hasta que mis ojos ardieron. No porque hallara respuestas, sino porque por fin encontré preguntas que yo también me había hecho. A la mañana siguiente, algo en el ambiente había cambiado. No sabía bien qué era, pero lo noté al instante. Durante el desayuno, mi madrastra me sirvió café sin decir nada. No hubo comentarios, ni sonrisas forzadas. Solo silencio, pero esta vez no fue hostil. Fue tranquilo. Luego, mientras preparaba mi mochila, escuché un sonido en el piso de arriba, como un golpe seco. Subí por instinto y encontré a mi madrastra arrodillada junto al armario del pasillo. Una caja se había volcado. Estaba recogiendo cartas, sobres y un par de fotos que se habían salido. Me miró y bajó la vista rápidamente. No me dijo nada, pero sus mejillas estaban enrojecidas. No pregunté, no ofrecí ayuda, solo observé, y por un segundo, ella me permitió verla sin su armadura. Me fui al colegio con esa imagen clavada en la mente. Pasaron los días. Intenté mantenerme ocupada. Dibujé más, escribí en mi cuaderno de forma compulsiva. Empecé a anotar recuerdos de mi madre, pero también emociones sueltas que sentía ahora. Era como construir un puente entre el ayer y el presente sin que uno anulara al otro. Una tarde lluviosa, mientras caminaba de regreso, decidí pasar por una tienda de antigüedades. Entré sin motivo aparente, guiada por el olor a cosas olvidadas. Recorriendo los pasillos, encontré una cadenita con una pequeña piedra azul. No se parecía al collar de mi madre, pero había algo en ella que me resultó familiar. La compré. Pensé en regalársela a alguien, aunque no sabía a quién. Esa noche, durante la cena, nadie habló. Solo se oía el ruido de los cubiertos contra los platos. Al terminar, me levanté rápido, pero al pasar por el lavaplatos, dejé la cadenita con la piedra azul sobre la encimera. No miré a nadie, no dije nada. Subí a mi cuarto sin volver la cabeza. Al día siguiente, la cadenita ya no estaba en el lugar donde la dejé. No estaba en la basura ni en mi escritorio. Desapareció, y no sabía si eso era bueno o malo. Los fines de semana se volvieron momentos extraños. Antes, mi padre nos organizaba pequeñas salidas, a caminar, al cine, a visitar ferias. Ahora, apenas bajaba a desayunar. Estaba absorbido por su trabajo o por excusas que ya ni disimulaba bien. Creo que no quería estar entre nosotras. Una tarde, decidí salir sola. Caminé hasta el parque más alejado del vecindario, ese que apenas visitábamos porque quedaba fuera de ruta. Me senté en un banco frente a un lago artificial, viendo los patos flotar sin prisa. Me pregunté cómo sería ser uno de ellos, vivir sin expectativas, sin nombres, sin recuerdos que dolieran. Ahí fue cuando vi a una niña que llevaba un vestido amarillo chillón. Corría tras una cometa que se enredaba en su cuerpecito cada vez que el viento cambiaba de dirección. Detrás de ella, una mujer la seguía riendo. Su madre, supuse, se veían felices, pero no una felicidad perfecta, era caótica, real. La madre tropezó, la niña se cayó, ambas rieron.
Me quedé viéndolas un buen rato. No sentí envidia. Sentí melancolía, como si mi corazón reconociera algo que ya no tenía. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré una nota en mi escritorio. Era de mi madrastra. Decía: gracias por el detalle. Me gustó mucho la piedra. Me recordó a algo que tenía de niña. No supe qué hacer. La leí varias veces, como si escondiera un mensaje entre líneas. Pero no, solo eso. Un agradecimiento simple. Un intento, tal vez. Dejé la nota junto a mi caja de recuerdos. No porque significara mucho, sino porque no quería tirarla. Porque, por primera vez, parecía que alguien me hablaba sin pedir nada a cambio. Desde entonces, los días se sienten diferentes. No mejores, no peores, solo distintos. Hay una especie de tregua silenciosa entre nosotras, un reconocimiento mudo de que ambas llevamos cicatrices, aunque sean de batallas distintas. Pero el camino sigue extendiéndose delante de mí, lleno de dudas, gestos a medio decir y memorias que siguen despertando cuando menos lo espero. La rutina cambió sin que lo notáramos del todo. No hubo declaraciones, acuerdos ni gestos dramáticos. Sencillamente, empezamos a existir con un poco menos de fricción. La tensión habitual se diluyó lo justo como para que el ambiente dejara de sentirse como un campo minado. Aunque nadie habló directamente de lo ocurrido, algo se había removido bajo la superficie. Una mañana cualquiera, mientras preparaba mi desayuno, mi madrastra me preguntó si quería llevar fruta a la escuela. Casi dejo caer la taza de café. No porque fuera una pregunta inusual, sino por el tono, tranquilo, sin doble filo. Respondí que no, y ella asintió sin intentar convencerme. Fue un intercambio breve, pero dejó un eco en mi mente durante horas. En la escuela, las clases transcurrían como siempre. Matemáticas, literatura, ciencias. Pero algo en mí había cambiado. Empezaba a mirar a las personas de forma distinta, buscando en ellas rastros de las batallas que podrían estar librando en silencio. Notaba cuando alguien se rascaba la muñeca con ansiedad, o cuando la sonrisa de una compañera no alcanzaba a sus ojos. Sentía que el dolor, cuando se le presta atención, se manifiesta de formas diminutas. Andrea siguió a mi lado, persistente pero paciente. En una tarde de biblioteca, me dijo que ya no creía en mis excusas sobre el estrés. No tienes que decirme lo que pasa, pero si un día quieres contarlo, estoy aquí, soltó mientras subrayaba con marcador amarillo. Le agradecí sin mirarla directamente. Esa clase de lealtad silenciosa era un alivio que no sabía que necesitaba. Una noche, bajé por un vaso de agua y encontré a mi padre solo en la sala, con una copa medio vacía. No era habitual verlo así, siempre tan contenido, tan estructurado. Estaba mirando una foto antigua de cuando yo tenía 6 años. Mi madre salía abrazándome en un parque, ambos reíamos, congelados en un instante sin preocupaciones. Era un día con mucho viento, dijo sin verme. Tu mamá odiaba que se le desordenara el cabello, pero ese día no le importó. Me quedé de pie, en silencio. No sabía si sentarme o subir de nuevo. Al final, solo le dije, yo me acuerdo de ese día. Había algodón de azúcar rosa. Mi padre asintió, los ojos perdidos en la imagen. No dijimos nada más. Desde ese momento, comencé a notar que también él cargaba con una tristeza distinta. No se trataba solo de mi mamá. Era como si se hubiera quedado atrapado en una versión antigua de sí mismo, sin saber cómo avanzar. Me pregunté si por eso había aceptado tan fácilmente a alguien nuevo en nuestras vidas, como si quisiera reemplazar el silencio con presencia, aunque no fuera lo mismo. A mediados de ese mes, organizamos un almuerzo para celebrar el cumpleaños de mi padre. Vinieron tíos, primos y un par de amigos cercanos. El bullicio llenó la casa, rompiendo la calma tensa de los últimos días. Durante la comida, mi madrastra se movía entre los invitados con soltura. Parecía genuinamente cómoda. Al verla, me sorprendí pensando en lo mucho que desconocía sobre ella. Vi cómo conversaba con una prima mía sobre jardinería, y de repente la imaginé en una versión distinta. Sin las sombras que proyectaba nuestra historia compartida, sin el peso de intentar ocupar un lugar ajeno. Me pregunté si, en otro contexto, habríamos podido llevarnos bien desde el principio. Cuando todos se fueron, quedé ayudando a recoger. Fue algo espontáneo. No hablamos mientras lavábamos los platos, pero la ausencia de palabras no era incómoda. En un momento, mientras secaba un vaso, mi madrastra dijo, te vi dibujando el otro día. Eres buena. No supe qué responder. Asentí, y ella no insistió. El momento pasó, pero dejó una pequeña marca. Esa semana, empecé a dibujar más seguido. No por evasión, sino porque por fin sentía que mis emociones tenían una salida distinta a los silencios acumulados. Llené las páginas de mi cuaderno con rostros imprecisos, paisajes borrosos y escenas que no entendía del todo hasta terminarlas. Era una forma de decir cosas que mi boca aún no sabía pronunciar.
Una noche, encontré un sobre debajo de mi puerta. Dentro había una hoja doblada con un dibujo infantil. Representaba una mujer, un hombre y una niña. La figura femenina tenía el cabello castaño, igual al de mi madrastra. Detrás, había una nota pequeña que decía: este dibujo lo hice hace muchos años, cuando soñaba con tener una hija. Nada más. Me quedé mirando la hoja por largo rato. No sabía si sentirme conmovida o molesta. Tal vez ambas. Al final, la guardé entre las páginas de mi cuaderno de bocetos, sin tomar una decisión concreta sobre cómo sentirme. Algunos domingos, cuando el clima lo permitía, salía a caminar sin rumbo fijo. Un día, decidí llevar mi cuaderno al parque. Me senté en un banco y comencé a retratar a personas al azar: un anciano leyendo, una niña jugando con burbujas, una pareja sentada bajo un árbol. Dibujar rostros ajenos me hacía sentir más conectada con el mundo, aunque no interactuara con nadie directamente. Mientras estaba en eso, una mujer se acercó a ver mi cuaderno. Tenía una mirada curiosa, pero amable. «Son preciosos», dijo. «¿Eres estudiante de arte?». Negué con una sonrisa tímida. Conversamos brevemente. Me contó que era profesora en un centro cultural y que ofrecían talleres para jóvenes. Me dio una tarjeta y se despidió con una sonrisa. Durante días, guardé esa tarjeta sin saber qué hacer con ella. No quería involucrarme en algo nuevo, pero al mismo tiempo, sentía que mi vida necesitaba otra dirección. Una alternativa que no estuviera atada a las paredes de mi casa ni a los recuerdos constantes. Finalmente, envié un mensaje al número impreso. Me respondieron con entusiasmo, invitándome a asistir cuando quisiera. La idea me dio nervios, pero también esperanza. Tal vez era el inicio de algo que aún no entendía. Esa noche, mientras revisaba mi mochila para el día siguiente, noté que la cadenita con la piedra azul había sido colocada sobre mi cuaderno. Brillaba bajo la luz tenue del escritorio. No había ninguna nota, ningún comentario. Solo el objeto, intacto. Me la puse sin pensarlo, no porque significara algo específico, sino porque era un símbolo de todo lo que no se había dicho. Y quizá, eso era suficiente por ahora. El tiempo seguía su curso, pero algo en mí empezaba a moverse en otra dirección. Una parte de mi historia estaba cambiando, aunque las heridas no hubieran sanado del todo. Y en medio de todo eso, comprendí que crecer no era olvidar, sino aprender a caminar con lo que nos duele sin dejar que nos detenga. La siguiente semana trajo una calma engañosa. Había una quietud nueva en casa, como si todos camináramos con pasos medidos para no perturbar una paz frágil. Cada quien seguía su rutina, sin interrumpir ni reclamar. El silencio dejó de ser un enemigo ruidoso para convertirse en un cómplice discreto. Mi madrastra, sin dejar de ser distante, mostraba pequeños gestos distintos. A veces encontraba mi ropa ya doblada sobre la cama sin recordar haberla dejado en el cesto. O la cena incluía alguno de mis platos favoritos, lo cual nunca había sido costumbre suya. Nunca lo mencionaba, ni yo preguntaba. Simplemente ocurría. Un viernes por la tarde, recibí la confirmación para asistir a un taller de ilustración en el centro cultural. No le dije a nadie. Guardé esa información como un tesoro propio. Fui el sábado siguiente, sola, con el cuaderno bajo el brazo y el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La sala era amplia y luminosa, con ventanales enormes y olor a pintura reciente. Ya había varios asistentes cuando llegué, cada uno ocupado en lo suyo, como si el tiempo tuviera otro ritmo en ese lugar. La instructora, Clara, me recibió con una sonrisa sincera. Me hizo sentir que pertenecer no requería esfuerzo. Me asignaron una mesa junto a un chico que dibujaba monstruos con tinta negra. No hablamos mucho, pero intercambiamos una sonrisa al terminar la clase. Fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviana. Volví a casa con los dedos manchados de carbón y el alma menos cargada. No mencioné a dónde había ido, y nadie preguntó. Me pareció curioso cómo la ausencia de preguntas podía dar tanto espacio para respirar. Durante los días siguientes, continué asistiendo al taller. Era como tener una burbuja que me protegía del resto. Empecé a crear personajes, mundos extraños, escenas surrealistas. No era solo arte, era una forma de soltar todo lo que no sabía cómo expresar. Clara a veces se acercaba y me daba comentarios breves pero valiosos. Su presencia era constante, pero no invasiva. Un día, después del taller, caminé por la ciudad sin rumbo. Terminé en una plaza pequeña donde una señora vendía libros usados. Revisando las cajas, encontré un ejemplar de cuentos que mi madre solía leerme de niña. Al tocar la portada, sentí un nudo en el estómago. Lo compré sin pensarlo y lo guardé en mi mochila como si fuera algo frágil. Esa noche, lo dejé sobre la mesa del comedor, no con intención de provocar, sino por impulso. Al día siguiente, desapareció. No pregunté quién lo había tomado. Por la noche, mi madrastra entró a mi cuarto.
Traía el libro en las manos. Me lo extendió, sin decir palabra. Yo tampoco hablé. Nuestros dedos se rozaron brevemente al recibirlo. Luego, se fue cerrando la puerta con suavidad. Desde entonces, algo sutil comenzó a formarse. No era amistad, ni comprensión plena. Era otra cosa, una especie de tregua entre dos orillas que sabían que no iban a encontrarse en el centro, pero tampoco querían seguir siendo enemigas. Mi padre seguía distante, consumido por el trabajo y su propio aislamiento. Empecé a notar que evitaba estar en la misma habitación con nosotras. A veces bajaba a desayunar cuando ya habíamos salido, o se encerraba en el estudio antes de la cena. Había algo en su mirada que ya no reconocía, algo ausente. Lo quise confrontar, pero me detuve cada vez. No sabía si estaba listo para escucharme. Un domingo, decidí dibujar a mi madre, no una foto, sino como la recordaba en sueños, envuelta en un vestido largo, rodeada de luz, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Me costó horas terminarlo. Cada trazo era un intento de retener lo que el tiempo había intentado borrar. Cuando lo acabé, lo dejé secar en la mesa de mi cuarto y me fui a duchar. Al volver, mi madrastra estaba allí. Miraba el dibujo. No lo tocaba, solo lo contemplaba, con una expresión que no supe leer del todo. Me vio, asintió en silencio y salió sin decir nada. No fue una invasión, sino una pausa, como si por un segundo hubiese querido entenderme desde el otro lado. Las semanas siguientes trajeron una especie de orden desordenado. Seguía yendo al taller. A veces, Clara me pedía que explicara mis dibujos al grupo. Eso me obligaba a traducir mis emociones en palabras, un reto que empezó a resultar extrañamente liberador. También comencé a ayudar con pequeños encargos del centro, organizar materiales, clasificar libros, preparar exposiciones. Un jueves, Clara me entregó una hoja. Era una convocatoria para una exposición juvenil. Me dijo que pensara en participar. Dudé mucho. No sabía si tenía el valor. Pero esa noche, mientras miraba mis bocetos, algo dentro de mí susurró que era hora de mostrarlos al mundo, aunque fuera un pedacito. Pasé los días siguientes preparando un conjunto de obras. Elegí las que sentía más honestas, retratos incompletos, paisajes imposibles, una versión de mí misma fragmentada en 1000 piezas. Cada una representaba algo que no había dicho en voz alta. Cuando finalmente entregué todo, me sentí expuesta pero ligera. La noche anterior a la exposición, no pude dormir. Me movía de un lado a otro en la cama, con el corazón latiendo como tambor. Pensaba en mi madre, en cómo le habría gustado estar allí, en cómo habría sostenido mi mano y me habría dicho que estaba orgullosa. También pensé en mi madrastra, en si sabría que eso era importante para mí. No se lo había contado, tal vez por miedo, tal vez por costumbre. El día de la muestra llegó con un cielo nublado. Llegué al centro cultural temprano, ayudé a colocar los cuadros, a organizar los paneles. La sala se llenó poco a poco de visitantes. Vi caras conocidas y extrañas. Andrea vino, con una flor de papel en la mano que dejó sobre una de mis obras. Me abrazó fuerte y me susurró que estaba feliz por mí. Cuando creí que el evento estaba por terminar, vi entrar a alguien inesperado. Mi madrastra. Llevaba una blusa azul clara y el cabello suelto. Se detuvo frente a mis ilustraciones y las miró con detenimiento. No buscaba mi aprobación, solo las observaba. Luego, giró y me encontró. No dijo nada, solo sonrió. No una sonrisa amplia, sino pequeña, honesta. Yo devolví el gesto, sin saber muy bien qué significaba. Cuando todo terminó, recogí mis cosas y caminé de regreso a casa con una mezcla de agotamiento y alegría contenida. No había logrado respuestas ni había arreglado mi historia, pero algo se había movido, como una puerta entreabierta que, por primera vez, dejaba pasar la luz. En los días posteriores a la exposición, me invadió una sensación extraña. No era euforia ni tristeza, era como estar flotando entre dos realidades, sin pertenecer del todo a ninguna. Caminaba por los pasillos del colegio con los pensamientos dispersos, y aunque respondía cuando alguien me hablaba, mi mente vagaba entre colores, trazos y momentos que no sabía cómo nombrar. Andrea, como siempre, notó el cambio. Me preguntó si estaba bien, si me sentía feliz por lo que había logrado. Le dije que sí, y no era mentira, pero también sentía que algo había quedado suelto, como si compartir mi trabajo con el mundo hubiera abierto un espacio nuevo que aún no sabía llenar. Al volver a casa, noté que el ambiente había cambiado ligeramente. Mi madrastra había pegado en la nevera un pequeño recorte del evento, uno de esos panfletos promocionales que repartieron durante la muestra. No estaba enmarcado ni decorado, pero estaba allí, visible. Me sorprendí más de lo que esperaba, no por el gesto en sí, sino por la intención implícita. Era una forma silenciosa de decir, vi lo que hiciste. Ese gesto generó en mí una mezcla de alivio y confusión. Durante tanto tiempo,
Había construido un muro invisible para protegerme de ella, de su presencia, de sus palabras. Y ahora, ese muro empezaba a mostrar grietas que no sabía si debía reparar o dejar caer. Un martes, al llegar del centro cultural, me encontré con una sorpresa. Sobre mi escritorio había una caja delgada con papel celeste. Al abrirla, descubrí un set de acuarelas profesionales. No venía con nota ni firma, pero sabía que no era cosa de mi padre. Me quedé mirando los colores por varios minutos. No los toqué esa noche. Simplemente los dejé allí, como un código sin descifrar. Al día siguiente, al pasar junto a la cocina, ella estaba lavando los platos. No dije nada sobre el regalo. Solo murmullé un gracias mientras abría la puerta para salir. No hubo respuesta inmediata, pero su reflejo en el vidrio mostró una pequeña sonrisa apenas perceptible. Era suficiente. En el centro cultural, Clara comenzó a proponer proyectos más ambiciosos. Nos retó a crear una serie de obras que contaran una historia. Al principio, dudé en participar. Siempre había dibujado desde el impulso, sin plan. Pero algo en ese desafío me atrajo. Pensé en hacer algo personal, sin que necesariamente lo pareciera. Empecé a trabajar en una narrativa visual. Creé a una niña que vivía en una casa flotante, rodeada de sombras que susurraban verdades y mentiras. La niña navegaba entre islas extrañas, cada una representando emociones distintas: culpa, ausencia, deseo de pertenecer. No le conté a nadie el significado real. Era mi forma de poner en papel lo que aún no podía poner en voz. Mientras tanto, en casa, las interacciones eran menos hostiles. A veces hablábamos del clima, de la comida, incluso de programas de televisión. Pequeños puentes, inestables pero presentes. Una noche, mi madrastra entró a mi cuarto sin tocar. Traía una manta doblada. «Va a hacer frío», dijo. Luego salió sin esperar respuesta. La manta quedó sobre mi silla. La usé. Mi padre seguía siendo una figura borrosa. Parecía vivir en una dimensión paralela. Cuando coincidíamos, sus palabras eran breves y funcionales. «¿Ya comiste? ¿Tienes tarea?» Ningún intento de acercamiento real. Sentía que no sabía qué hacer con nosotras, como si temiera provocar un nuevo conflicto. Empezó a quedarse en la oficina hasta tarde. A veces ni siquiera cenaba con nosotras. Una tarde, mientras organizaba materiales en el taller, Clara se me acercó con un cuaderno en la mano. «Puedes usarlo para bosquejar ideas para tu serie», dijo. Era de tapa dura, color vino, con hojas gruesas. Lo abrí al azar y vi que había una dedicatoria en la primera página. «Lo que callas también tiene forma». Sentí un nudo en la garganta. Asentí sin decir nada y lo guardé en mi mochila. Esa noche, dibujé sin parar durante horas. Dejé que los recuerdos tomaran forma de ilustraciones abstractas. Una mujer hecha de hojas secas. Un cuarto con paredes que se encogían. Un espejo que reflejaba a alguien diferente. Era catártico. Al terminar, me sentí agotada pero en paz. Pasó el tiempo y la serie fue tomando forma. Cada ilustración revelaba algo nuevo, incluso para mí. En uno de los dibujos, la niña se encontraba con una figura que no era sombra ni luz. Una presencia sin rostro que no hablaba, solo se sentaba a su lado. Cuando Clara lo vio, me preguntó si representaba algún tipo de reconciliación. No supe qué decirle. Aún no entendía por completo lo que había creado. Un sábado, mientras ordenaba mi cuarto, encontré una libreta vieja que había pertenecido a mi madre. No la había visto en años. Al abrirla, descubrí pensamientos sueltos, listas de compras, frases para recordar. Entre ellas, una me quedó grabada: «El amor no siempre es cómodo, pero siempre debe ser honesto». Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. Pensé en lo que significaba amar desde la incomodidad, desde el desacuerdo, desde la herida abierta. Cerré la libreta y salí a caminar. El aire estaba tibio, el cielo cubierto de nubes que prometían lluvia pero no cumplían. Caminé hasta una plaza poco transitada, me senté en una banca y dejé que los pensamientos se ordenaran solos. Pensé en mi madre, en todo lo que me había dado. Pensé en mi madrastra, en lo que estaba intentando sin saber bien cómo. Pensé en mí, en quien estaba comenzando a ser. Cuando volvió la lluvia, regresé a casa empapada. Mi madrastra me abrió la puerta antes de que sacara la llave. Me extendió una toalla sin decir nada. Tomé la toalla, y por primera vez, nuestras miradas no se esquivaron. Subí a mi cuarto y escribí en el cuaderno vino: «Estoy aprendiendo a dejar de temer el eco del pasado». Lo subrayé. Cerré el cuaderno. Y esperé la próxima vez que algo me empujara a seguir dibujando lo que nunca supe decir en voz alta. El final de ese ciclo no llegó con estruendo, sino con quietud. Fue como una de esas lluvias suaves que comienzan sin aviso y lavan el polvo de los días anteriores. La vida no cambió de golpe, pero empezó a tomar otro ritmo. Y yo, sin darme cuenta, también comencé a transformarme. El proyecto de ilustración se presentó en una muestra colectiva.
Clara nos había preparado para el evento con paciencia, revisando cada pieza, ayudándonos a dar forma a las ideas que flotaban sin rumbo. La serie que había creado, La niña, las islas, las sombras, recibió comentarios positivos. Algunos se detuvieron a observar con detenimiento. Nadie supo lo que cada trazo escondía, pero yo sí, y eso bastaba. Mi madrastra fue nuevamente. Esta vez llegó con mi padre. Estaban de pie frente a mis dibujos, uno al lado del otro, sin hablar, pero sin incomodidad. Cuando se acercaron a mí, mi padre me felicitó con una frase breve, aunque su mirada era distinta, menos cansada, más presente. Ella me abrazó, no un gesto rápido y forzado, sino uno que llevó intención. Lo acepté, y en ese cruce de brazos comprendí que habíamos llegado a un punto en el que ya no era necesario fingir. Los días siguientes se sintieron extrañamente livianos. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no caminaba con el mismo peso. El pasado seguía existiendo, pero había aprendido a no pelear con él cada vez que aparecía. Una tarde, mi madrastra me invitó a acompañarla al vivero. Nunca habíamos hecho algo así, solo nosotras. Dudé, pero acepté. Pasamos una hora recorriendo pasillos llenos de plantas, comentando sobre colores, texturas, cuidados. Hablamos poco de nosotras, pero lo suficiente para sentir que ya no éramos dos desconocidas habitando el mismo techo. Al regresar, me regaló una maceta pequeña con flores blancas. Dicen que purifican el ambiente, comentó. Yo la coloqué en mi escritorio, junto a los pinceles y el cuaderno vino. No porque creyera en simbolismos, sino porque su presencia me recordaba que había nuevas formas de comenzar. Empecé a visitar el cementerio con menos dolor. Llevaba dibujos, hojas escritas, a veces solo silencio. Me sentaba junto a la tumba de mi madre y le contaba cosas, del taller, de Andrea, de la exposición, incluso de mi madrastra. No esperaba respuestas, pero con cada visita, la ausencia dolía un poco menos. Con el tiempo, también mi padre salió de su burbuja. Comenzó a mostrarse más disponible. Me preguntaba por mis planes, se interesaba por mis avances. Un sábado, incluso nos sentamos juntos a ver una película. No hablamos mucho, pero compartimos risas. Fue un momento simple, pero suficiente para empezar a reparar algo que había estado roto. Cierta noche, mientras revisaba antiguos dibujos, encontré uno que había olvidado. Era una versión infantil de mí junto a mi madre, ambas rodeadas de estrellas. Lo había hecho cuando era pequeña. Lo miré largo rato y comprendí que esa niña seguía en mí, pero ahora ya no tenía que luchar para ser escuchada. Tomé el dibujo, lo enmarqué y lo colgué en mi cuarto. No como un tributo al dolor, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Porque sanar no fue olvidar, ni reemplazar. Fue aceptar que algunas heridas se vuelven parte de uno, pero no impiden crecer. En una conversación casual, mi madrastra me habló de su infancia. Me contó que perdió a su hermana cuando tenía 12 años. Era la primera vez que mencionaba algo tan personal. Entendí muchas cosas al escucharla. Tal vez su necesidad de encajar venía de ese lugar de pérdida, de querer ser importante para alguien que también conocía el vacío. No respondí con grandes frases. Solo dije, gracias por compartirlo. Ella asintió y me ofreció una taza de té. Esa noche, hablamos de cosas triviales, como si acabáramos de conocernos. Fue extraño y reconfortante. Pasó el tiempo, las estaciones cambiaron. El Centro Cultural abrió una nueva convocatoria, y esta vez no dudé en postularme. Clara me animó a explorar otras técnicas, a salir de mi estilo habitual. Empecé a experimentar, sin miedo al error. Sentí que mi voz, esa que tanto había callado, empezaba a definirse con más claridad. Andrea siguió siendo mi ancla. Me acompañó en cada paso, celebró mis logros, me escuchó sin juzgar. Su amistad fue uno de los hilos que tejieron mi red de contención. Le regalé uno de mis dibujos como agradecimiento. Lo colgó en su habitación y dijo que lo miraría cada vez que dudara de sí misma. Un domingo cualquiera, nos sentamos todos a almorzar, mi padre, mi madrastra y yo. No hubo silencios tensos ni palabras cortantes. Solo una comida sencilla y algunas risas compartidas. Me di cuenta de que ese momento, aunque pequeño, era el resultado de todo lo vivido. Un equilibrio ganado a pulso. Ya no cargo con rabia. A veces siento nostalgia, otras veces un poco de tristeza, pero también hay espacio para la gratitud. Por mi madre, por su amor incondicional, por todo lo que dejó en mí. Por mi madrastra, que aunque nunca ocupó su lugar, encontró uno propio. Por mi padre, que a su modo, también hizo lo que pudo. Y por mí, por no rendirme, por reconstruirme. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien distinta. Alguien que reconoció su dolor y decidió seguir adelante sin negarlo. Alguien que aprendió que las personas no siempre saben cómo amarse, pero pueden intentarlo una y otra vez. Y eso, al final,
Fue suficiente para cerrar este capítulo, no con un punto final, sino con la certeza de que, aunque la historia cambie de forma, lo que construí no se desvanece, se queda conmigo, y desde aquí, puedo empezar otra.